la subo en YouTube. Después son, bueno, esta es entonces clase de, continuamos o empezamos con fisiología vegetal. Yo estaba viendo que no habíamos visto mucho de fisiología. Así que, bueno, acá estamos. Bueno, avísenme si bien, si la ven bien ahí. ¿Se ve bien, no? Sí. Se ve. Ujú. Bueno, bueno, yo uso siempre la pantalla así media compartida, me es más cómodo. Bueno, vamos entonces a empezar con fisiología vegetal. Fisiología es donde estudiamos todo lo que son los procesos que hacen al... Para que, no sé si estoy grabando, sí estoy grabando. Son los procesos que hacen al funcionamiento de los vegetales. Ese es un poco el tema de la fisiología vegetal. Nosotros estuvimos viendo la morfología, que son las estructuras, y la fisiología son los procesos que lo mantienen vida, con vida. En términos generales, nosotros vemos la fisiología muy amplia, una forma muy amplia, porque eh, existen millones de mecanismos que hacen a los vegetales y que son muchas veces particulares. Entonces, al igual que la morfología, nosotros tratamos de verlo de una forma amplia como para abarcar la mayor cantidad posible de funcionamientos y por ahí lo que son iguales para prácticamente todos. Aunque siempre existe una excepción porque en la biología y en el mundo vegetal está lleno de excepciones. Pero bueno, vamos a empezar a verlo desde la importancia, ¿no? La importancia en las plantas, yo creo que esto no lo saben, pero el 95% de la biomasa, es decir, de la masa viva que hay en la Tierra es vegetal. O sea, los vegetales son el organismo más abundante que hay, el organismo vivo más abundante que hay en volumen, son vegetales. Eh, la actividad biofotosintética que tiene la planta es lo que garantiza la vida. Si no hubiera un ser, un organismo capaz de aprovechar la luz del sol y transformarlo en algo más que energía, como son los vegetales a través de la clorofila y de los ciclos que tiene interno, no podría existir la vida sobre la Tierra porque son los únicos productores de alimentos, mientras que los demás son consumidores. Bueno, obviamente la especie humana depende de las plantas, no solamente como fuente de alimentos, sino también en muchos aspectos industriales. Eh, Se me viene a la cabeza inmediatamente la madera, ¿no? Pero ni hablar de lo que es, qué sé yo, el lino como tejido. Y bueno, y si vamos más lejos, en el fondo, el petróleo no es otra cosa más que plantas y animales con un proceso que hizo que se vuelva petróleo. Ya se van a acabar. Bueno, la mayor parte de los combustibles procede de la actividad fotosintética pasada y actual. Esto me refería con el petróleo y actualmente con la madera, ¿no? También tenemos algunos productos como por ejemplo los alcoholes. ¿No? El etanol y todos estos combustibles también provienen en su gran cantidad de las plantas. O de los productos derivados de las plantas. Por ejemplo, el alcohol es muy común que se haga a partir de azúcar que se saca de plantas. Y la fotosíntesis vegetal originó y renueva el oxígeno atmosférico del cual dependen muchos organismos. O sea, si no fuera por los animales, obviamente no, es por los vegetales. Si no fuera por los vegetales, no tendríamos oxígeno, ¿no? Eso, y la renovación del oxígeno que es tan importante. Yo creo que también le faltaría agregarle lo que es la fijación de carbono, porque en este momento de calentamiento global, vos tenés por un lado la producción de oxígeno, pero también está la otra de consumo de dióxido de carbono que hace que ese carbono no esté libre en la atmósfera y sume al efecto invernadero y el calentamiento global. El calentamiento global se arregla el día que el dióxido de carbono extra que hay en la atmósfera se vuelva a fijar. Eso es un balance por ahí interesante de comprender, ¿no? Vos tenés, en la atmósfera tenés una determinada cantidad de dióxido de carbono que hace que se frene la temperatura o la energía que quiere salir del planeta. Entonces, nosotros al haber sacado carbono de los combustibles fósiles y transformarlos en dióxido de carbono gaseoso, hacemos que eso se aumente, por lo tanto queda más calor dentro del planeta Tierra
y eso hace que se eleve la temperatura, ¿no? Es un poco el desbalance que ha causado el ser humano, que se refleja hoy por hoy en el aumento de temperatura global y todos estos problemas que estamos teniendo. Pero bueno, es un poco para poner en contexto. La fisiología vegetal es bastante difícil de comprender por lo grande que es, así que lo que yo utilizo acá es un mapa conceptual donde divido en tres líneas de estudio. Por un lado, la nutrición de los vegetales; por otro lado, la relación, esto es bastante simple, pero también bastante importante; y finalmente la reproducción. Hoy vamos a ver estos dos puntos solamente: nutrición y relación, son los tropismos y las nastias, que son interesantes y son fáciles de ver. Bueno, entonces nos concentramos acá, en nutrición, y acá arrancamos con la historia. La nutrición de los vegetales es lo que se dice nutrición autótrofa. Esto ya lo vimos, son aquellos organismos que pueden sintetizar su propio alimento. Los únicos que pueden hacerlo son los vegetales. Los demás necesitamos de algún lado sacar comida. Pero los vegetales pueden, a partir del sol, a partir del dióxido de carbono, a partir de los minerales que obtienen del suelo y el agua, sintetizar su propio alimento y hacer más alimento, y hacer más planta y más vegetal. Esto solamente lo pueden hacer los vegetales, las algas, y miren qué curioso esta que nosotros la conocemos, que son las cianobacterias. Que son unas bacterias que tienen la posibilidad de fotosintetizar, que ustedes la deben conocer por lo que hemos mencionado en el río con las algas que aparecen en el río. En el río no son algas, sino que son cianobacterias, que son bacterias que tienen esa posibilidad. Son organismos muy, muy antiguos y a nosotros nos traen bastantes problemas. Algún día vamos a hablar de las cianobacterias del río y cuál es la dinámica que tienen. Bueno, acá tenemos nuestro ABC de los técnicos agropecuarios y de todo lo que sea agropecuario en el mundo. Todo lo que tenemos que saber está acá en este gráfico bien simple. La fotosíntesis. Este es nuestro ciclo que sucede, o lo que sucede durante el día. Este es el ciclo diurno de la planta, y el más importante, bueno, los dos son importantes, pero este, por lo menos a nosotros, el que más estudiamos, donde vos tenés, por un lado, la energía del sol, el dióxido de carbono, que todo esto se toma por la hoja, lo absorbe la planta, y por raíz tenés lo que es el agua y los minerales. Acá aparecen tres minerales, pero en realidad tenemos muchísimos más minerales, lo que son los macroelementos y los oligoelementos, que son cerca de, por lo menos conocidos, cerca de 50. Entonces, lo que básicamente pasa es que el agua en realidad obviamente es muy importante, pero en este caso con el tema de los minerales es importante porque se usa para solubilizarlos. Si los minerales no estarían disueltos en agua, sería imposible que la planta los pueda absorber o tomar. Por eso, no solamente el agua tiene una función en la turgencia general de la planta, sino también en la disolución de los minerales para que los pueda tomar la planta. Un cacho de sal, la planta no lo puede tomar. Bueno, este es un poco el sistema, y yo acá abajo voy a adelantarme y tengo la ecuación. Esta es la ecuación de la fotosíntesis. Dióxido de carbono más agua más luz genera hidratos de carbono y libera oxígeno. Y esto es muy importante, la liberación de oxígeno. Este es el proceso que sucede dentro de la planta. Lo que se agrega después es el tema minerales, que le dan mucho de lo que hace a la conformación del vegetal mismo, no solamente le sirve esto. Acá teníamos, cuando estuvimos estudiando en las células eucariotas, vimos la comparación entre la célula vegetal y la animal, vimos que la principal diferencia entre la célula vegetal y la animal es la pared celular, la pared que rodea acá, y lo que son los cloroplastos, que son estos organelos que tienen acá, que tienen la capacidad de hacer la fotosíntesis. Y también estuvimos viendo los cloroplastos y estuvimos viendo lo que es la pared celular. Fíjense
esta molécula que aparece acá abajo es una molécula de celulosa. Fíjense que, si ustedes ven, está formada por carbono, hidrógeno y oxígeno. Carbono, hidrógeno y oxígeno. Carbono, hidrógeno y oxígeno. Esto es lo que hace a las paredes celulares, esto es lo que hace a la estructura, porque también la de la lignina, porque, por ejemplo, la madera es lignina y celulosa. Es una molécula muy similar a esta, la de la lignina. Y fíjese que tiene carbono, oxígeno, hidrógeno. Carbono, oxígeno, hidrógeno. Entonces, cuando nosotros vemos esta ecuación acá, dióxido de carbono más agua más luz, y que se forma esto, de lo que se está formando es esto, estas moléculas que hacen a las paredes celulares, que hacen a la madera, que hacen a la estructura, y hacen al vegetal mismo. Como hay, y como le sobra, digamos, libera oxígeno. Esta acá es un poco la ecuación básica del asunto. No sé si alguien tiene alguna duda al respecto, pregunte. De noche, cuando vos no tenés la energía del sol, se produce lo que se llama la etapa oscura, ¿no? Que es al revés. Es una etapa que funcione en sentido opuesto, en la cual la planta toma oxígeno y exhala dióxido de carbono. Pero el balance es mucho menor. O sea, lo que la planta libera de oxígeno durante el día es muchísimo mayor que lo que consume durante la noche. Porque el oxígeno que toma durante la noche es para un mantenimiento de vida, mientras que el del dióxido de carbono que toma durante el día es para eh, un crecimiento vegetal. Entonces ese balance siempre es a favor de la producción de oxígeno. Y como les decía, esta fijación de dióxido de carbono es muy importante, porque ese dióxido de carbono que está fijado en la planta no está en el aire. Yo por ahí no sé si les contaba, pero también vuelve siempre como recurrente el tema del calentamiento global, esto de la cantidad de dióxido de carbono que hay en el aire, que hay países donde, por ejemplo, a vos te estimulan, te dan, de acuerdo a la cantidad de madera que vos tenés en tu casa, te descuentan los impuestos porque dicen que vos tenés dióxido de carbono que tenés metido en tu casa fijado en vez de tenerlo dando vuelta por el aire. En ese sentido, el equilibrio es bastante saludable. Bueno, creo que esto es bastante simple. Eh, bueno, vamos a volver acá que estoy viendo una cosa que me olvidé. Cuando el agua y los minerales suben por la planta y llegan hasta la hoja, esto que va subiendo por la planta se llama savia bruta. Es una especie de compuesto de sales que van subiendo por la planta. En la hoja, donde están los cloroplastos, donde están estos organelos acá, se produce, esto es lo que la luz estimula, acá es donde se produce la estimulación por la parte de la luz, acá es donde se produce con el agua y las sales, y el dióxido de carbono, el proceso de transformación de esa savia bruta, y después, a través de sistemas vasculares internos de la planta, se desparrama lo que es la savia elaborada. La savia elaborada es el alimento de la planta, como ya cocinado. Esa es un poco la dinámica. Ahora la vamos a volver a ver. ¿Por qué la vamos a volver a ver? Porque si vamos de vuelta al mapa conceptual acá, tenemos lo que es la captación de nutrientes, la savia bruta, los gases con el dióxido de carbono y el oxígeno. Acá tenemos el factor, la fotosíntesis, que se produce en los cloroplastos, que es lo que estuvimos hablando. Esta es en la fase, fíjense que hay una fase que se llama fase dependiente de la luz y una fase no dependiente de la luz. Esa es la fase oscura, en la que la planta solamente respira. Fíjense que, por ejemplo, en la fase de respiración, acá sí tenés consumo de oxígeno y liberación de dióxido de carbono. Pero esto es la fase oscura. Bueno, una de las cosas que yo voy a saltear ahora, no quiero enredarlo, tiene que ver con el nitrógeno, vamos a hablar después. Lo siguiente que vamos a ver es la captación, el transporte y la transformación de los nutrientes. Si ustedes ven este gráfico, acá un poco lo tenemos un poco más detallado.
A través de la raíz se incorpora el agua y las sales minerales. Siempre, mientras más finitos son los apéndices de la raíz, mientras más finos son los pelos radiculares, más efectivo es la absorción. Eso tienen que saberlo siempre. Mientras más chiquito es el pelo radicular, más efectivo y más eficiente es la absorción. Por eso, por ejemplo, los cítricos, cuando se los va a plantar, muchas veces se le corta la raíz principal y se trata de estimular la raíz en cabellera. Las raíces en cabellera son más eficientes en absorción de nutrientes. ¿Mm? Bueno, se absorbe teóricamente los nutrientes a nivel del suelo, suben por los haces vasculares. Fíjense que acá tenemos diferenciado lo que es el floema del xilema. El xilema transporta la savia bruta, ¿m? Y el floema la savia elaborada. Ahora lo vamos a ver también con más detalle. Todo esto acá en el tallo va el xilema, llega hasta las hojas y vuelve, o en realidad sube siempre con el xilema, y después lo que es el floema es bidireccional. Los alimentos van para un lado y para el otro. Y en la hoja se producen los estímulos de la luz. ¿Mm? Bueno, hay un tema puntual que yo quiero que ustedes lo vean porque es muy, muy interesante, que es cómo funciona o cómo es el movimiento del agua dentro de los vegetales. El agua, al igual que en casi todos los seres vivos, el agua tiene una función fundamental dentro de lo que es la vida y el mantenimiento y el ciclo de los vegetales. Eh, pero hay un tema bastante importante para el vegetal, es que el agua tiende siempre a mantenerse abajo. Es decir, como pasa esto, el agua siempre trata de mantenerse abajo. Pero en un vegetal, el agua tiene que llegar hasta los puntos más altos de toda la planta, no puede faltarle en ningún lado. Y no puede faltar nunca. Y tiene que haber una determinada provisión que tiene que ser, en cierta manera, constante. Y si no es constante esa provisión, la planta tiene que tener la posibilidad de frenarse para que la planta no siga gastando más agua de la que puede llegar a tener. ¿Mm? Entonces, bueno, acá aparecen 2 o 3 sistemas en el cual la planta, la planta utiliza para subir el agua desde el suelo hasta la última de las hojas. Y son interesantes porque son una especie de maravilla de la tecnología biológica, estos sistemas. En términos generales existen 3 formas en las que la planta absorbe y transporta el agua. Y lo más interesante de todo es que ninguna de las 3 formas consume energía. Entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo puede hacer alguien para subir? Fíjense proporcionalmente lo que sería, si esta planta sería un edificio, pónganle que fuera un edificio de 20 pisos, y ustedes tienen que llevar agua desde el subsuelo de ese edificio de 20 pisos hasta el piso 20. Y yo le digo, bueno, todo bien, pero no quiero que me usen electricidad. Y ustedes me van a quedar mirando como este tipo está loco como una cabra. ¿Cómo hace esta persona para llevar desde la base hasta arriba sin utilizar nada de energía? Bueno, la planta tiene 3 sistemas que no utilizan prácticamente energía, que hacen por las mismas propiedades físicas del agua que suban desde ahí. Si alguien se pierde, me avisa. Vamos a empezar con el primer sistema, el sistema que se da a nivel de la raíz. ¿Cómo hace el agua que está afuera para entrar adentro de la raíz sin gastar energía? Bueno, usa un principio que es el principio de igualdad de concentraciones. El agua de afuera está más disuelta, es un agua más pura con menos sales disueltas. El agua de adentro es un agua sí, es más disuelta, con menos sales. El agua de adentro es un agua con más sales, o sea, acá afuera hay agua
con menos sales, o sea, hay más agua y menos sales, y acá adentro hay más sales y menos agua. Entonces, en esta pared semipermeable que tiene los pelos radiculares, el agua de afuera trata de entrar adentro de la raíz para igualar la concentración del agua. No sé si me explico. Acá está el agua más disuelta, acá está más concentrada. Este agua trata de entrar acá. Es como si vos tuvieras un vaso con sal, un vaso con agua con sal y un vaso sin agua con sal, y los conectaras por abajo. El agua salada, o sea, la sal, se iría para el vaso que no tiene sal y tratarían de igualarse y sería menos salada todo el agua. Bueno, ese es el principio por el que el agua entra a la raíz. Es un principio que no tiene más que una diferencia de energía, digamos, pero no la utiliza, digamos. Después, el segundo sistema que tenemos es el de la capilaridad. No sé si ustedes están familiarizados con esto, pero si el agua tiene un principio que se llama tensión superficial. Miren, lo voy a poner acá en esta otra. El agua tiene un principio que se llama tensión superficial. ¿Qué significa esto? Que mientras más finito es el tubo que vos pongas en contacto con el agua, más fuerza va a hacer el agua por subir por ese tubo. Te dicen, se volvió loco. No. Mientras más finito es el tubo, más busca el agua subir por ese tubo. Entonces, a ver, yo tengo un gráfico por acá que lo había estado guardando hace un rato y ahora no lo encuentro. ¿Qué hace Juan? Bueno, bueno, a ver si... No lo encuentro. Bueno, un ejemplo fácil para que ustedes se puedan hacer una imagen tiene que ver con las manchas de humedad. ¿Vieron cómo la humedad trepa por las paredes? Vos abajo tenés un suelo húmedo y después ven que la humedad trepa por las paredes. Digo, ¿cómo puede ser que trepe? Y eso es porque los pequeños conductos que están dentro de la pared, al ser tan finitos, el agua busca subir. También se puede ver cuando mojan un papel. Cuando mojan un papel secante, que no deja ser más que un montón de conductos de celulosa, vos ponés la punta del papel y ves que el agua como que trepa. Bueno, ese principio que hace que el agua trepe por un papel que ustedes mojan se llama capilaridad, que tiene que ver con esto, con la columna del agua y la cohesión misma intrínseca del agua. Bueno, como los tubitos internos de las plantas, el xilema, son tan finitos, el agua busca trepar por capilaridad. Mismo principio de la humedad en la pared. Mismo principio de la humedad en la pared. Entonces, ese segundo sistema hace que el agua suba y tampoco tiene costo energético. Simplemente la misma tensión del agua. Y el tercer principio que tenemos tiene que ver con la diferencia de presión. Vos tenés una hoja con mucha agua, o una hoja turgente, como está acá, y vos después tenés un aire, una parte de afuera de la hoja que no tiene agua. Entonces, como se produce una evaporación adentro del estoma, adentro de la hoja, el estoma son unas ventanitas que tiene la hoja para poder intercambiar, como se produce una evaporación, el agua tiende a salir por la hoja, que se llama evapotranspiración, tiende a salir por la hoja el vapor del agua, y a su vez, a medida que va saliendo, va como chupando de abajo. Entonces, eso ayuda a que el agua siga subiendo por la planta. ¿Mm? Fíjense, acá están graficados los estomas, y este intercambio gaseoso que se da, acá vos tenés el agua, se abre esta ventanita, y el agua en forma de vapor tiende a salir. Y a su vez que tiende a salir, sigue chupando y sigue haciendo fuerza para que suba. Estos tres sistemas, que son perfectamente mensurables en una planta, no utilizan prácticamente nada de energía de la planta. Lo cual es espectacular, porque vos tenés una planta que logra subir
ya le digo, un edificio que logra subir 20 pisos del agua y no utiliza nada de energía. Eh, Todo este sistema funciona de la mano de la energía y la presencia del sol, y la presencia de el proceso de fotosíntesis. Mientras se realiza la fotosíntesis, este es un sistema que está funcionando. Eh, la, el corazón, el motor de activación de este proceso es ese. Entonces, cuando vos tenés alguna deficiencia de agua dentro del suelo, por ejemplo, no tiene suficiente cantidad de agua el suelo como para nutrir a la planta toma o tiene algunos movimientos, que ya lo vamos a ver, unas nastías que se llaman, que son unos cambios que tienen para frenar este proceso. Entonces, ¿qué hace? Primero cierra los estomas. La planta cierra los estomas y dice, bueno, paremos, no perdamos más agua. Pero después tiene otros procesos que son, por ejemplo, el acartuchamiento de hojas. Cuando ustedes ven que una hoja se acartucha, se cierra, vieron que cuando una planta se está empezando a secar, baja las hojas, como que se marchita, y después vos la volvés a regar y vuelve a ponerse turgente y vuelve a salir, porque lo que está tratando de hacer es disminuir el consumo de agua. Al achicar la superficie que tiene expuesta al sol, la planta disminuye el consumo de agua hasta que esté de vuelta bien nutrida. Si eso se prolonga por mucho tiempo, la planta se seca. Pero si es temporal, ustedes lo habrán visto que por ahí la hoja está toda caída, qué sé yo, apachachada, y le tiran agua y se vuelve a poner turgente y se vuelve a parar. Entonces, un poco es la respuesta que tiene la planta a la falta de agua. Y tiene un rango de tolerancia, porque el suelo, en realidad, la planta se da cuenta de lo que el suelo tiene para darle por la resistencia del suelo a liberarle ese agua. Entonces la planta es como que le cuesta más sacarlo del suelo, entonces cuando se da cuenta que tiene dificultades para sacarlo del suelo, entonces disminuye la superficie fotosintética, cerrando las hojas o acartuchándolas, entonces esa demanda es menor y se va como preparando y haciendo el aguante hasta que vuelva a tener agua. Eh, Especies como por ejemplo de especies xerófitas, que son las especies que están preparadas para resistir la sequía, como pueden ser los cactus, tienen espinas, que son hojas modificadas para disminuir lo más posible la superficie fotosintética. Así aprovechan y utilizan menos el agua. Cuando vos ves cualquier tipo de especie vegetal que tiene espinas, vos tenés que saber que esa especie vegetal o tiene algún tipo de adaptación o está adaptada para vivir en lugares con sequías. Nosotros, por ejemplo, tenemos nuestra ecorregión, se llama el espinal, porque tenemos muchas especies con espinas. Ustedes habrán visto el ñandubay, el espinillo, el coronillo, el tala, el algarrobo, un montón de plantas que tienen espinas. Pero no son cactus, tienen espinas y hojas. Un poco lo que vos te dice eso es que estamos en una zona que puede sufrir eventuales sequías. Y es lo que pasa. Muchas veces tenemos eventuales sequías, sea porque no llueve por un buen tiempo, o sea porque en nuestros suelos arenosos, por ejemplo, llueve y se secan demasiado rápido. Entonces, bueno, nuestra región, ecorregión del espinal, un poco responde a eso, ¿no? Y la presencia de espinas responde justamente a eso. Bueno, cuando hablamos de tejidos vasculares, que son lo que serían las venas y las arterias de las plantas, nosotros tenemos que diferenciar dos tipos de tejidos vasculares. Lo que son el floema, que es donde va la savia elaborada, y el xilema, donde va la savia bruta, ¿no es cierto? Estos tienen distintos formatos, ¿no? Dependiendo del tipo de vegetal, cómo se disponen. Fíjense que a veces se disponen de una determinada forma. Esta es una foto real, esta es una foto real de una disposición. La diferencia principal que tenemos entre floema y xilema, es decir, entre lo que lleva la savia bruta y la savia elaborada, tiene que ver, tiene que ver con que el xilema es unidireccional, es decir, que el agua y las sales solamente suben y van hacia las hojas, mientras que el floema tiene ida y vuelta.
y estas son células muertas, son tubitos, mientras que el floema son células vivas que tienen perforaciones semipermeables donde el alimento va y sube. Es decir, bueno, está claro que el xilema, donde va la savia bruta, sube y va a las hojas, en la hoja se produce la fotosíntesis y la transformación, y después la redistribución de los nutrientes se produce a través del floema. Es como las arterias y las venas. O sea, pero bueno, con sus diferencias, obviamente. Bueno, si nosotros logramos ver en forma microscópica las células de la hoja, o si pudiéramos ver un corte transversal de la hoja, la célula de la hoja, veríamos distintos tipos de células, veríamos células que se llaman parenquimáticas, que son las que hacen la estructura, células vegetales. Después vas a ver lo que se llama células de cambium, que son aquellas, fíjense que acá incluso aparece en el gráfico, el cambium. Todo lo que son estas células de cambium son células de crecimiento. Cuando, por ejemplo, vos cortás un árbol y vos ves la distribución que tiene, a veces lo ves con anillos de crecimiento, donde ahí vos ves el xilema y después ves el floema en el centro. Todo por donde va creciendo o ensanchándose en lo que es el crecimiento en grosor de los árboles, se hace a través de esto, del cambio vascular, que son líneas de células de crecimiento que están todo periféricos, que van generando crecimiento en grosor y van dejando en el camino tejido muerto que va quedando atrás. Entonces, bueno, en ese caso vos podés verlo en las especies perennes, como que es un árbol con anillos de crecimiento, podés ver las líneas de crecimiento marcadas de esa forma. Bueno, después tenemos, dentro de este mapa conceptual que estábamos viendo, vimos lo que es el transporte de sustancias, de savia bruta a savia elaborada. Esto, se encuentran con esto cuando vamos viendo un montón de temas más. Se trata por terminar la reunión. Ahora volvemos a entrar con el mismo link, ni bien termina. Por ahí se va a cortar bruscamente. Ya vimos transporte de sustancias, vimos respiración, vemos fotosíntesis y vimos captación de nutrientes. Nos quedan la excreción de sustancias. Esta es bastante sencilla, yo calculo que ya se corta, pero bueno, vamos a mencionar algunas sustancias que son las tradicionales o las más conocidas dentro del circuito de los vegetales. Ya seguro que se me corta cuando estoy en la mitad de la explicación de algo. Bueno, lo voy a hacer nada más que pase corte. El etileno, por ejemplo, es la más conocida. ¿Y por qué pongo una fruta verde y una en color? Bueno, porque el etileno tiene mucho que ver con eso.